Damos la bienvenida al ingeniero Fabián León, PhD. Él es decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca. Bienvenido, Fabián. Quisiéramos conocer mayores detalles sobre este convenio tan importante en el cual se encuentra empeñado la Universidad de Cuenca de sacarlo adelante. Tuvo ya un acto, entendemos que fue la creación de un instituto de salud que es parte de este proyecto la semana pasada, y estaba de por medio la firma también ya del acuerdo marco para esta colaboración mutua entre The Belgian Bridging Foundation, una fundación de origen belga, y la Universidad de Cuenca. Quisiéramos conocer mayores detalles sobre este proyecto. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo, Rosana. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dan. Pues es realmente, como ustedes pudieron conocer a través de nuestro señor rector, este es un proyecto que inició ya hace más o menos 4 años, en el año 2016, y contempla el desarrollo de algunas iniciativas fundamentalmente académicas que van a permitir realmente a la Universidad de Cuenca y a la ciudad de Cuenca y al país dar un importante salto para entender realmente el uso adecuado, el complementamiento de este círculo virtuoso que debe estar siempre presente en toda sociedad, que es la academia, el conocimiento académico, la generación de conocimiento y el impacto que esto va a tener directamente, en este caso, en un sector tan importante como es el sector de la salud en nuestra región y en nuestro país. A las órdenes con la inquietud que ustedes puedan Fabián, muy buenos días. Bueno, este es un proyecto que se lo viene trabajando, si yo no me equivoco, desde hace muchísimos años. Quizás arrancó en este acercamiento que tuvo ya la universidad con la comunidad flamenca, con el proyecto BLIR, y surgió precisamente a través de uno de estos proyectos. De esto estamos hablando ya unos 10 años. Rosana, buenos días. Bueno, hay que hacer una puntualización. Nosotros como Universidad de Cuenca, con la cooperación belga, tenemos un amplísimo historial de más de 25 años realmente. Es quizás la cooperación más importante incluso que como región tenemos nosotros. Pero en este tema muy puntual, no proviene de la misma fuente. Más bien el proyecto BRIR, el programa BRIR, era un proyecto de fortalecimiento netamente académico, el despunte, el desarrollo de proyectos de investigación que permitan generar experticia y la formación de profesionales a un nivel de maestría y de PhD que permitan ir moviendo esta maquinaria, digamos, de la aplicación de investigación como generador de conocimiento académico. Claro que está relacionado en el sentido de que ha permitido a la Universidad de Cuenca tener también una realidad con nuevos docentes, con docentes que han sido formados no solamente a través del programa BLIR, sino de cooperaciones anteriores incluso, pero específicamente ya en relación con la Fundación Bridging es de otra fuente y no tiene esta, o sea, la génesis es distinta en este caso. Sí, no, más bien a lo que me refería, no a que haya una relación entre el BLIR o la fundación, sino que, digamos, esto ya se venía trabajando desde hace muchos años y que las ideas para llegar y cristalizar lo que tenemos ahora un poco surgió ya de la conformación y la constitución de estos equipos de trabajo. No, esta iniciativa más bien es un poco la búsqueda de opciones, de alternativas para la generación de recursos, la búsqueda de recursos, aprovechando el conocimiento de la Universidad de Cuenca. En este caso hay que resaltar la importancia y el papel central y fundamental que llevó la EUSP, la Empresa Pública de Salud, conjuntamente con el proyecto con Universals, que nos permitieron ir dándole el aspecto académico a este proyecto que permita tener esta doble entrada, llamémoslo así,
por un lado, el aspecto académico que va a permitir esa transferencia tecnológica y por otro lado, el aprovechamiento del conocimiento, de la fortaleza que como universidad podamos tener para generar un producto que se debe entender así, que va a permitir la generación de recursos y el beneficio de todas las instancias, tanto la universidad cuanto la contraparte, llamémoslo así, de Univercells, y por supuesto, al fin, lo más importante, que es la población en general. Esto es importantísimo y aquí quiero resaltar justo la relevancia que juega que la academia pueda ser capaz no solamente de, digamos, repetir conocimiento generado en otras latitudes, sino permitir realmente que se entienda que el rol de los docentes universitarios es justamente la investigación, la generación de conocimiento, el aporte que podemos dar a que nuestros profesionales estén siempre recibiendo lo que se conoce como la información del estado del arte, es decir, lo que se conoce, los límites del conocimiento que siempre se tienen que tratar de superar y transmitir, porque ahí se logra el progreso realmente de la sociedad. Bien, una pequeña sugerencia, Fabián, para continuar con el diálogo, si bien le escuchamos perfectamente, le estamos viendo solamente en silueta, está en contraluz. Si podríamos quizá cambiar un poquito la posición de la cámara, ayudaría para que nuestros oyentes y televidentes también le puedan ver. Un pequeño detalle, pero que quizá aporta la comunicación. Continuando con lo fundamental de este proyecto, es muy importante conocer a los actores. ¿Qué es lo que puede decirnos del principal actor, esta fundación belga, de Belgian Bridging Foundation? Y luego iremos a Univercells, que es el otro actor. Gustavo, realmente Bridging es una fundación, como bien lo dice, está localizada en Bélgica, tiene un componente este rato de ayuda a la situación mundial en el sentido de un principio de vida. Ellos profesan una digamos, religión judía, en el cual el recabar fondos para ayudar justamente a que la situación de sectores favorecidos mejore. Es decir, ellos parten de un principio de vida de tratar de dejar el mundo en mejores condiciones de las que ellos lo recibieron. Entonces, a partir de eso, la Fundación Bridging lo que hace es recolecta fondos de diferentes contribuidores a nivel mundial, y ellos lo que hacen es organizar esto y permitir realmente la cooperación, que este producto, que es una inversión económica, se pueda reproducir y que a través de esa reproducción genere la mejora, una mejor condición de vida para los individuos que están en las regiones en las que ellos ingresan a prestar esta ayuda, esta contraparte. Es importante, se la podría catalogar, Fabián, a esta fundación como una entidad no gubernamental y sin fines de lucro. Exactamente, Gustavo. Así es. Ahora, exactamente, Fabián, es una entidad no gubernamental sin fines de lucro. Ahora, Fabián, respecto precisamente de la fundación, son 200 millones de dólares en este caso que estaría invirtiendo Bridging en este proyecto aquí en Ecuador, en la ciudad de Cuenca. ¿Qué recibiría, digamos, a cambio esta fundación? ¿Cuáles son los acuerdos, las contrapartes, las responsabilidades en el contexto de este convenio? Fundamentalmente, es el buen manejo de la inversión, llamémoslo así, del dinero, es garantizada. Bridging tiene un proceso clarísimo, muy detallado en todo lo que es un proceso de evaluación
tanto del proyecto. Primero ellos, antes de realizar la inversión, hacen un análisis de cuáles son realmente los logros que ese proyecto puede generar para la región en donde se va a invertir, el impulso que se requiere para que ese dinero realmente se reproduzca, se duplique, porque la idea es que se genere a partir de esa inversión de 200 millones otro monto igual, y a partir de esa generación de ese monto, pues la mayoría de ese producto, de esos 200 millones, el 90%, se reinvierte inmediatamente en los que buscan igualdad social y emprendimientos que buscan también la generación de mejoría de vida para la gente. Es decir, están enfocados en aspectos muy claros en igualdad de género, de oportunidades, ¿sí? de implementación social, y también la generación de iniciativas que puedan permitir a microempresarios, a gente quizás con menos recursos, pues emprender y producir realmente su propio medio de vida. Es decir, no solamente le des el pez, enséñale a pescar, y de esa forma mejora la situación de vida de los individuos que Ahora, van a impactarse en este momento, esta que van a impactar rentabilidad, el impacto que va a tener. esta rentabilidad o este superávit que se espera, como usted señala, duplicando este aporte, esta inversión inicial, ¿a quién favorecería? ¿Sería un superávit del cual se va a favorecer la Universidad de Cuenca? ¿Se va a favorecer la propia fundación? ¿Se va a favorecer Universels o se van a favorecer en forma tripartita? A ver, no, el impacto en esto, Gustavo, hay que ser muy claro. A ver, lo que la Fundación justamente exige, la, digamos, generación de que nosotros podemos entender como ese plazo que ellos van poniendo para que igual se vaya generando. La Universidad de Cuenca, con sus socios, va a poder decidir, por ejemplo, el impacto, la inversión. Me explico. Si es que en algún momento la Universidad de Cuenca tiene un mayor superávit, tiene que cumplir con los requisitos para la utilización de esos recursos iniciales. Hablamos muy a grosso modo, esos 8 millones de dólares tendrán que retribuirse a esta inversión inicial, pero el resto la universidad lo puede invertir en temas de investigación, en temas pero todo conjuntamente bajo siempre el buen manejo de los recursos. ¿Sí? Esto es muy importante porque es el compromiso justamente académico y el atractivo de este proyecto, justo el hecho de existir estos superávits, que vaya a irse implementando en aspectos relacionados a la mejora, en este caso, y puesto de la universidad en su estructura académica, tecnológica y en la infraestructura física que pueda tener la Universidad de Cuenca. Bien. Sí, Fabián, ¿cómo sería la inversión de estos 200 millones de dólares? ¿De qué plazo estamos hablando? ¿De 10, de 20, de 30 años? Y sobre todo frente a estas expectativas de capitalizar estos recursos e incluso tener un superávit que duplique, estaríamos hablando de unos 400 millones de dólares. El plazo que se aplica son 25 años. Es más o menos igual que cuando hacemos nosotros un préstamo, ¿no es cierto? Nosotros ponemos el plazo, Bridging está abierto, el plazo es flexible. Me explico, si nosotros en algún momento decidimos recortar ese plazo a 22, 23 años, pues se puede renegociar este plazo. Es esta cierta flexibilidad, pero lo que normalmente la experiencia que Bridging nos ha sabido manifestar es que es un plazo adecuado que permite realmente un impacto, porque recuerden que esto es un impacto a nivel regional, a nivel social,
Entonces, esto permite un cambio, ya el poder observar realmente, el poder dar un seguimiento a toda esa inversión. Es decir, tener el acompañamiento que se necesita para permitir que ese dinero se reproduzca y que vaya surtiendo el efecto para toda la región en donde está siendo invertido. Entonces, si bien hay una flexibilidad tanto hacia más o hacia menos, pues el plazo inicial que se recomendó, los mismos recomiendan, son estos 25 años que permiten un acompañamiento adecuado y permite realmente tener un efecto deseado sobre la región, sobre el país. Recuerden que este dinero también va a tener la posibilidad, ¿sí?, elementos gubernamentales de, por ejemplo, hacer un llamamiento a un concurso de opciones de proyectos de vinculación con investigación que tengan un impacto directo en una región. Entonces, hablamos de la posibilidad de tener fondos concursables que permitan a las universidades, que permitan a instituciones, a organizaciones, aplicar a esos fondos y tratar de, a través de un proyecto, realmente con sustento, generar un impacto en la sociedad. Entonces, eso hay que ver, es muy importante que se entienda todo lo que contempla el proyecto y todo el impacto que va a tener a nivel local, regional y yo diría hasta nacional. Háblenos, por favor, del otro actor, Universels, Fabián. En su página web ellos señalan cómo implementar unidades de producción simplificadas a gran escala en un tiempo récord y una inversión de bajo costo, e invitan a que se descubra su enfoque para derribar las barreras, derribar sería las barreras a la bioproducción. Y también señala que Universels ofrece nuevas tecnologías y soluciones que rompen las barreras a la bioproducción. ¿Qué tipo de compañía es Universels? ¿Es una compañía privada? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles los beneficios que busca para su compañía dentro de este proyecto? Gustavo, como usted mismo puede ver por la página web, Universels es una empresa privada, pero tiene las opciones y su enfoque de negocio le ha permitido recibir iniciativas, ya dos becas o grants que se denominan de la Fundación Bill y Melinda Gates, pero con importante dinero para la acción por vacunas. La posibilidad de generar medicamentos denominados biológicos o proteínas terapéuticas en nuestro medio realmente es un elemento muy, muy, muy interesante porque no solamente implica el beneficio de Universels, que lógicamente como actor en este momento nos va a permitir esa transferencia tecnológica, es decir, Universels es un actor que nos va a acompañar, nos va a permitir la generación, la producción de ciertas proteínas, pero lo más importante es el rol que juega para hacer esta transferencia tecnológica. La producción de medicamentos, mi formación, yo soy biofarmacéutico, realmente mi formación es en el campo farmacéutico. Para regiones como la nuestra, para nuestro país, siempre es muy complejo, Gustavo, por la inversión que conlleva y por el tiempo que lleva el desarrollo, por ejemplo, químico, ¿sí? Pero no se diga también en el tema de la generación de proteínas terapéuticas, en este caso, o la generación de vacunas u otro tipo de elementos. El papel que juega este proyecto es un hito. ¿Por qué? Porque permite, primero, que profesionales ecuatorianos se formen, profesionales, mayoría de ellos, gente de la universidad que ha pasado por la facultad, por nuestra facultad, Gustavo, se puedan formar, pero gente, asimismo, de nuestro país se puede formar, se va a formar para aprender, ¿sí? Para conocer todo lo que es el proceso de producción de un medicamento biológico. Universels, como ellos mismos lo indican,
tienen estas modificaciones, estas alternativas, ¿sí?, para la optimización de los procesos productivos. Me explico. En lugar de, para la producción de un biológico, se necesitan, llamémoslo así, biogeneradores que van a tener el cultivo celular. A través de ese cultivo celular, nosotros podemos implementar o incorporar la secuencia, ¿no es cierto?, que necesitamos que esas células reproduzcan para producir, en este caso, nuestra proteína o nuestra sustancia activa. Les vamos a dar la orden a esas células que reproduzcan este producto y luego nosotros tendremos que, lo que se llama, se conoce como cosechar ese producto, es decir, tomar nuevamente la célula, sacar nuestra proteína de interés y colocarla en un vehículo para que esté a disponibilidad del paciente de uso humano, ¿cierto? Eso a muy grandes rasgos. Univercells presenta alternativas. Ellos, en lugar de utilizar esos grandes biogeneradores, tienen, por ejemplo, la incorporación de membranas y dentro de la membrana ellos incorporan estas células. Entonces, las células ya no necesitan un grandes biocultivos, sino producción importantísima de las cantidades de medios de cultivo. Por ejemplo, se puede generar iguales cantidades en este caso, de una proteína terapéutica. Entonces, el principio realmente que se aplica en Univercells es la búsqueda en la optimización de los procesos. Van a ser reconocidos, por ejemplo, como la mejor plataforma farmacéutica a nivel europeo. Más o menos estamos hablando hace unos 6 meses, cuando estábamos justamente en la visita a Univercells en el mes de octubre, justamente recibieron el premio a la mejor iniciativa o plataforma farmacéutica a nivel europeo, justo por la innovación. Es decir, es el complemento de buscar opciones alternativas para los procesos industriales de producción de, en este caso, proteínas terapéuticas. Entonces, nosotros nos vamos a beneficiar como universidad de toda esa transferencia tecnológica, de ese conocimiento, y eso nos va a permitir, ¿sí?, como universidad, en diferentes áreas, por ejemplo, en el campo del campo farmacéutico, en el campo de la ingeniería química, en el campo de la ingeniería industrial, en nuestro caso, en el campo de la medicina, en el campo de la ingeniería, tener un impacto directo sobre los estudiantes, estar en contacto con elementos que antes solamente lo veían de forma teórica, que solamente los podíamos ver de forma teórica. Por supuesto, no estoy diciendo que una fábrica, ninguna fábrica va a permitir la incorporación de practicantes para elementos de pasantías, pero sí va a permitir que esos estudiantes puedan ver, puedan en ciertos laboratorios ingresar, colaborar, y que esa transferencia también pase a la Universidad de Cuenca y eso facilite que nuestros profesionales estén en contacto con ese conocimiento. Entonces, eso va a permitir... Vayamos, por favor, Fabián, a otro aspecto de este proyecto. Entendemos que el día viernes se firmó también alguna acta para posibilitar la creación del Centro de Innovación de la Salud, que sería una nueva institución parte de la Universidad de Cuenca. ¿Cuáles son los objetivos en términos de docencia, de investigación, eventualmente de producción o aprovisionamiento de productos biológicos de este Centro de Innovación de la Salud? Con ustedes dos, como conocedores de la realidad universitaria, creo que es un hito porque nos ha permitido aunar esfuerzos. El Centro de Innovación en la Salud toma las iniciativas y las fortalezas de diferentes áreas de la universidad y las permite aglutinar y potenciarlas. Me explico. Nosotros, por ejemplo, vamos a colaborar con todas las facultades que están relacionadas dentro del área de la salud y van a generar
uno de los resultados del hospital universitario, pero va a permitir la interacción de diferentes profesiones dentro de este ambiente. Entonces, nosotros empezamos a compartir, ¿sí? A compartir actividades, por ejemplo, con la Facultad de Medicina en el campo de la genética. Entonces, con el acercamiento desde la parte médica, desde la parte bioquímica, farmacéutica, vamos a tener la interacción, permitir que nuestros docentes y nuestros estudiantes se enriquezcan del campo de la multidisciplinaridad. En esta iniciativa, la empresa pública de salud ha generado justamente el proyecto, porque este proyecto permite la incorporación del hospital universitario, pero la generación de un nuevo concepto para el manejo en sí de la salud. Entonces, habla mucho más del tema de la prevención, del tema de la educación de los pacientes, en el sentido de cómo debe llevarse el paciente, cómo debe tratarse el paciente desde su propia enfermedad, desde su propio comportamiento, pero también el tema de los cuidados que debe generarse alrededor del paciente. Entonces, esto se logra simplemente con la interacción de diferentes profesionales. Y esa interacción se va a dar a nivel del CIS, del Centro de Innovación en Salud. Entonces, el Centro de Innovación de Salud va a tener la participación de una verdadera multidisciplinaridad y va a permitir el enriquecimiento de todas las profesiones que van a estar relacionadas dentro de este centro. Contempla elementos desde la parte netamente, digamos, de salud farmacológica, farmacéutica, ya médica en sí, pero también implica elementos, por ejemplo, de otras áreas como la odontología, la psicología, la economía, el manejo de data que se conoce para poder detectar problemas, para poder manejar de otra forma la salud. Entonces, estamos hablando que profesionales de todas las áreas, economía, empiezan a interactuar y empiezan a observar el impacto, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la generación de nuevas opciones de pregrado y de nuevas opciones de posgrado. Entonces, hablar de elementos como fármaco, economía, hace pocos años era algo muy teórico, pues ahora vamos a tener un campo de acción para donde podemos nosotros como universidad aplicar estos elementos. Entonces, hablar del uso de megadata en temas de salud quizás era algo abstracto para nosotros, pues ahora vamos a tener justamente la posibilidad de empezar a aplicar este tipo de conocimientos ya en un proyecto a nivel local. Entonces, Fabián, eso muestra lo que decía al inicio, que conversábamos con Rosana, en el sentido de la importancia de que la docencia universitaria tenga esa multidisciplinariedad basada en la investigación y la generación de conocimiento. Fabián, ¿cómo se vincula el IES? ¿Cuál va a ser esta relación que va a mantener el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Sí, yo quisiera sumarle a la inquietud de Rosana para configurarla. Además, es no solamente el IES, es también la Procuraduría General del Estado. Y esta pregunta, si bien tiene que ver más bien con un tema de carácter legal, ojalá nos pueda responder Fabián, pues había inquietudes por parte del procurador secretario general procurador de la Universidad de Cuenca, en el sentido que tenía que aclararse aquí la participación del IES y de la Procuraduría General del Estado antes de la firma del convenio marco, y también que hacían falta anexos muy importantes para el acuerdo de financiamiento y gobernanza. Sumando a la inquietud de Rosana entonces sobre el IES, también quisiéramos saber qué papel juega allí la Procuraduría General del Estado, si es que se ha aclarado ya en los acuerdos y la documentación, el papel de estas dos entidades del Estado, si es que se han ya incluido los anexos sobre los cuales se refería, que hacía falta el doctor Coppel, y si es que esto ha posibilitado ya la firma del acuerdo de financiación y gobernanza, que es el acuerdo marco para este proyecto. A ver, Gustavo, vamos por dos partes. Vamos primero con el tema de el rol del IES dentro del proyecto. Una de las condiciones justamente de la Fundación Bridging es que
el dinero sea invertido para fines, como les indicaba, para fines de un impacto social. No va a permitirse, no se permite que el dinero que se invierte en un país vaya a el beneficio, digamos, de entidades privadas, ¿sí? Que puedan realmente, no es el camino, ¿no es cierto? Porque esto es una acción, esto es una inversión con objetivos sociales. Entonces, uno de los elementos que la Fundación Bridging exige a cualquier país donde ellos lleguen, digamos, con este dinero, es que un actor social, es decir, un actor público, ¿sí?, sea quien muestre realmente el interés por la aplicación de estos fondos para la mejora de una situación concreta de índole social en esta región. Entonces, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es quien realmente le dice a Bridging, oigan, realmente como país nos interesa que ustedes ingresen y que puedan invertir los fondos para una situación puntual. Entonces, la Universidad de Cuenca desarrolló el proyecto y conversó con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, indicándoles, mostrándoles realmente el potencial que tiene para la implicación que tiene la implementación de este proyecto, y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al interesarse realmente, indica, dispara, llamémoslo así, dispara el proyecto con la carta a Bridging indicando, sí, nos interesa el proyecto y estamos dispuestos a apoyar este proyecto, y también nos interesa el beneficio que ya de forma práctica pueda dar este proyecto, es decir, el tratamiento de ciertos pacientes, la posibilidad de un acceso, por ejemplo, a medicamentos biológicos para el tratamiento de algunas enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, el IES se transforma también en una especie de cliente, ¿sí?, que va a estar beneficiándose de todos los productos que a través del proyecto se den. Más que un socio del proyecto, la posibilidad a un menor costo de acceder, por ejemplo, al tratamiento de biológicos para los pacientes. Si me permite, Fabián, más que un socio del proyecto, el IES estaría entonces en una especie de calidad de socio estratégico. Yo diría que socio estratégico, pero más bien como un cliente también, Gustavo, porque hay que verlo así. O sea, el IES es también un cliente, el cliente más importante, pero es eso, o sea, es uno de nuestros socios con esta particularidad de tener la posibilidad de que nosotros como individuos, como asegurados, podamos tener el acceso a este tipo de tratamientos, ¿sí?, de esta forma preferencial, llamémoslo así. Es decir, si nosotros, cualquiera de nosotros tres, somos afiliados y tenemos que recurrir, pues simplemente se hace la transferencia a nosotros, al Centro de Innovación de Salud, y se permite que nosotros tengamos el tratamiento adecuado y un tratamiento, como decimos, de punta realmente en ciertos padecimientos. Entonces, ese es el juego, el papel del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por un lado. Por otro lado, en el tema de la acción de Procuraduría, justo lo que decía, bueno, el doctor Coppel era sujeto de alguna discusión por parte de la asesoría legal y por parte de muchos de los entendidos en el campo. Lo que sucede es que para Bridging, en este caso, más bien es, yo diría, una muestra de la buena fe que va a tener Bridging, porque lo que decía en este aspecto es, muy bien, de darse en algún momento alguna disputa, algún desacuerdo, pues dentro del contrato marco, llamémoslo así, que se llama el acuerdo marco, ¿sí?, se queda establecido y Bridging acepta que debido a nuestra regulación, a nuestras leyes, en caso de que hubiese algún malentendimiento, alguna discrepancia, pues de ser el caso y de necesitarse llegar a una disputa, después de haber agotado una serie de caminos que están establecidos dentro
de ese contrato marco, llamémoslo así, se pueda o se tenga que ir a las cortes que están en Reino Unido. Pero lo que Bridgen dice, muy bien, si ustedes por ley tienen que primero recibir la aceptación para poder ir a las cortes, en este caso en Reino Unido, del procurador, nosotros estamos abiertos. Si es que, por ejemplo, el procurador dice, en caso de una disputa, no, se va a tener que resolver aquí la disputa bajo nuestras leyes, Bridgen dice, no hay problema. No hay ningún problema y eso consta de esa manera, es decir, está establecido dentro del contrato del FGA. Pero, como decía, incluso se hizo la consulta a Procuraduría porque Bridgen deja claramente establecido, el contrato, el acuerdo marco no está escrito en piedra, justamente permite que cualquier duda, inquietud se vaya resolviendo. Entonces, la contraparte, la Fundación Bridgen, dice muy bien, ustedes tienen que consultar al Contralor, están haciéndose todas esas gestiones, en este momento con ayuda también de la Embajada del Ecuador en Bélgica, ¿sí? Con Cancillería, con los ministerios, para que todo esté claro y adecuado según las leyes, porque justo respetando el artículo, perdón, no soy abogado, pero me parece que era 195, me parece 95, se permite que de existir algún altercado que no se pueda resolver, pues necesitaríamos el permiso del procurador para poder ir a resolver estos temas en las cortes internacionales. Yo hacía un símil, Gustavo, y perdóneme que aquí un poco ponga el ejemplo. Estas opciones no las teníamos, por ejemplo, dentro del programa BLIR, siendo un programa asimismo de una importancia bastante grande. Ahí estábamos sujetos directamente a las leyes de cooperación del gobierno de Bélgica, del Estado de Bélgica, en el sentido de la cooperación internacional, y teníamos en algún momento de darse algún altercado, teníamos que resolver el problema en las cortes flamencas, en este caso. Entonces, Bridgen incluso ha sido mucho más flexible, porque Bridgen permite la incorporación de estas cláusulas y nos presenta realmente la posibilidad de que, si agotándose todas las vías de ser necesario, nosotros deberemos tener el permiso del Procurador General del Estado para salir hacia una disputa, en este caso en el Reino Unido e Inglaterra. Caso contrario, nos sujetamos a las leyes de Queremos agradecerle al ingeniero Fabián León, PhD, decano de la Facultad de Ciencias Químicas, quien se ha referido a este importantísimo proyecto que se encuentra ya en proceso de consolidarlo la Universidad de Cuenca, con la participación de The Belgian Bridging Foundation como la empresa que aportará, o la fundación más bien, que aportará unos $200 millones y Universals como actor tecnológico privado. Se ha creado ya para este fin una nueva entidad en la Universidad de Cuenca, que es el Centro de Innovación.